Hola amigos y bienvenidos a Apologética con Marta. En los últimos segmentos estudiamos cómo fue que obtuvimos el Antiguo Testamento, el Nuevo Testamento, cuándo fue que oficialmente la Iglesia reconoció los libros que debían ser parte de la Biblia y cuáles libros no eran libros inspirados por Dios y que como resultado no debían pertenecer al canon bíblico. Si esta es la primera vez que nos escucha, puede visitar mi sitio en línea apologeticaconmarta.org o mi página en Facebook bajo Apologética con Marta, y en el enlace de programas radiales en archivo podrá encontrar todos los programas radiales que hemos transmitido en los últimos años. Una pregunta que me han hecho varias veces es cuál versión de la Biblia es una buena versión y cuál versión debería evitarse. También, ¿qué diferencia tiene una versión de la Biblia con otras versiones? En este segmento estudiaremos las diferentes traducciones que se han hecho a través de los años y qué traducciones, si alguna, se ha desviado grandemente de los manuscritos originales. Recuerden que cuando yo hablo de que la Biblia no contiene errores, me estoy refiriendo a los manuscritos originales que no contienen errores. Sin embargo, ya también les he hablado en otros segmentos recientes de cómo podemos saber con 99.9% de exactitud qué contiene el manuscrito original, aunque no tengamos los manuscritos originales disponibles a la mano. Los manuscritos originales no se han encontrado, solo tenemos copias antiguas de los documentos originales. Como también les mencioné en el último segmento, fue en el Concilio de Cartago en el 397 después de Cristo que la Iglesia oficialmente reconoció los libros que componen la Biblia, y para esa época ya se habían hecho traducciones en latín, cóptico y en el lenguaje de Siria. En esa época vivió un sacerdote llamado Jerónimo, algunos lo conocen como San Jerónimo, que tradujo toda la Biblia en el idioma latino vulgata. Él completó su traducción en el año 405 y esa fue la traducción que por muchísimos años se mantuvo como la versión básica de la Biblia. Pero, ¿qué estaba sucediendo en el Imperio Romano en esa época? El Imperio Romano iba en decadencia. En el 395, el Imperio Romano se dividió en dos. El oeste del Imperio Romano estaba gobernado por Roma, mientras que el Imperio del Este estaba gobernado por Constantinopla, que en el día de hoy se conoce como Estambul. Con este decline del Imperio Romano, muchas personas emigraron de una ciudad a otra y esto causó que se desarrollaran nuevos idiomas. Finalmente, en el 476 cayó el Imperio Romano del Oeste. Pasó el tiempo y en el año 484 ocurrió la primera división entre la Iglesia del Occidente y la Iglesia del Oriente. Esto ocurrió cuando el Papa excomunicó al patriarca Acasius de Constantinopla. Hasta ese entonces no había ocurrido ninguna división en la Iglesia. Luego, en el 491, la Iglesia de Armenia se separó de Roma. Estas divisiones no duraron mucho tiempo, ya que para el 519 la Iglesia del Este y la Iglesia del Oeste se reconciliaron. Fue también en este periodo de los años 500 cuando por primera vez se utilizó el crucifijo como un ornamento. Uno tiene la tendencia de pensar que el crucifijo se originó en el primer siglo, pero no fue hasta el 550 que se utilizaron los crucifijos como ornamentos. Para esta época tampoco existía la imprenta. Las copias de manuscritos y libros tenían que escribirse a mano, uno a uno, y era muy costoso obtener una Biblia. Entre los años 500 y los 900 después de Cristo, hubo un grupo de escribas judíos muy importante. ¿Por qué?
porque su labor era la de mantener copias confiables de los manuscritos del Antiguo Testamento, que eran originalmente escritos en hebreo. Estos escribas desarrollaron un sistema muy meticuloso en el que ellos contaban las palabras en cada libro de la Biblia para asegurarse que lo que habían copiado estaba correcto. ¿Y sabes qué pasaba si ellos cometían un error? Cualquier libro que encontraban con un error tenía que ser enterrado de acuerdo a la ley judía. De esta manera, ellos preservaron la integridad de la Biblia en sus copias. Y fíjate que el texto masorético es una copia de hebreo a hebreo, no es una traducción de hebreo a otro idioma. Los masoretes eran rabinos que separaron los libros apócrifos de los libros canónicos. Y luego ellos dividieron los libros del Antiguo Testamento en 22 libros, porque 22 era el número de letras en el alfabeto hebreo. Luego ellos dividieron cada libro en secciones y en versos. Obviamente, cuando los autores de la Biblia escribieron, ellos no escribieron dividiendo en capítulos como lo tenemos hoy o en versos enumerados. Esas divisiones se añadieron más tarde para facilitar las lecturas en grupo y facilitar los estudios de la Biblia. Al día de hoy, aún tenemos copias del texto masorético fechado en los 900 después de Cristo. Pero fíjate cómo Dios ha preservado su palabra en la Biblia, que a pesar de que el texto masorético que tenemos es del siglo X, o sea, de los años 900, si tú comparas este texto masorético con la versión del Antiguo Testamento que tenemos del Septuagint, que fue escrito entre el 200 y el 50 antes de Cristo, y es una traducción al griego del Antiguo Testamento. Y si también lo comparas con los manuscritos del Mar Muerto, los llamados manuscritos del Qumrán, que se encontraron en las cuevas en el 1947, pero que tienen fecha de 300 al 40 después de Cristo, en lenguaje hebreo, griego y arameo. Cuando tú comparas el masorético, el Septuagint y los documentos del Qumrán, tú encuentras sobre el 99% de consistencia entre ellos. ¿Y qué nos indica esto? Esto nos asegura que Dios en su soberanía estaba preservando su palabra por miles de años para que tú y yo tuviéramos acceso a su palabra, acceso mediante copias y acceso mediante traducciones. El cristianismo continuaba expandiéndose y llegó a Inglaterra. En Inglaterra, los territorios adyacentes hablaban el inglés de la antigüedad. Varias personas, como el monje Caedmon, el monje Bede y Alfredo el Grande, hicieron traducciones al inglés de la antigüedad, pero solo de algunos de los libros de la Biblia. En todo este periodo no existía una Biblia completamente en inglés. La única traducción completa que existía era en latín y fue la traducción que hizo Jerónimo para los 400, o sea, fue en el 405. ¿Qué sucede cuando tú quieres conocer lo que dice Dios en su palabra, lo que Dios comunica en su revelación en la Biblia, pero tú no entiendes el idioma? No puedes conocer el carácter de Dios. Tienes dificultad en conocer la historia de la relación de Dios con el ser humano. No puedes apreciar adecuadamente la historia del Evangelio y no puedes conocer las doctrinas bíblicas a menos que dependas de alguien que te enseñe lo que dice la Biblia. También, si tú no puedes leer la Biblia tú mismo y te encuentras con un herético que interpreta incorrectamente lo que dice la Biblia, ¿cómo sabes tú que esa persona está mal? Para los ingleses que no podían leer en latín ni hablaban latín, finalmente podían recibir la palabra de Dios en una traducción que ellos podían entender gracias a John Wycliffe. Wycliffe hizo la primera traducción del latín al inglés en el 1382. Fíjate que dije del latín al inglés y no fue del hebreo original al inglés o del griego original al inglés.
El Antiguo Testamento había sido originalmente escrito en hebreo y traducido por Alejandro el Grande en griego, y el Nuevo Testamento había sido escrito en griego. Pero Wycliffe utilizó una traducción en latín, la que había hecho Jerónimo, para crear su traducción en inglés. John Wycliffe quería que la población en general tuviera acceso a la Biblia. Wycliffe también criticó varias prácticas y políticas de la Iglesia. La Biblia que produjo Wycliffe fue prohibida y fue quemada. 40 años más tarde, luego de la muerte de Wycliffe, sus huesos fueron exhumados y quemados porque fue acusado de herético. En esa época era prohibido hacer traducciones de la Biblia. De hecho, en el 1408, en Inglaterra, se hizo ilegal que cualquier persona tradujera la Biblia o que leyera la Biblia en el inglés común sin el permiso de un obispo. Las personas como tú y como yo no tenían acceso directo a la palabra de Dios. Ahora, quiero ir atrás hacia un evento de gran magnitud que cambió la iglesia, y ese evento ocurrió en el año 1054, cuando ocurrió lo que se llama la Gran División. Esta fue la gran división entre la Iglesia Católica del Occidente y la Iglesia Ortodoxa del Este. Básicamente fue entre la Iglesia Católica Romana y la Iglesia Ortodoxa. ¿Y qué causó esta gran división? La causa fue por disputas entre la autoridad del Papa y la adición de la cláusula filioque en el credo de Nicea. En este evento, el Papa Leo IX excomunicó al patriarca Michael Cerularius de la iglesia de Santa Sofía en Constantinopla, que hoy en día es Estambul, y por lo tanto ahora tenemos una iglesia dividida entre la católica romana y la ortodoxa. Ahora, en el año 1453 y en el año 1456, estos son unos años muy importantes, ocurrieron dos eventos que influenciaron grandemente la expansión del cristianismo. El segundo evento es más conocido que el primero, aunque el primer evento influenció de gran manera las traducciones de la Biblia. ¿Y sabes cuáles fueron estos eventos? El primer evento en el 1453 fue la captura de Constantinopla por los turcos otomanes. ¿Y qué religión practicaban los turcos otomanes? Ellos practicaban el islamismo, por lo que ellos tomaron posesión de la iglesia de Santa Sofía en Constantinopla y la convirtieron en una mezquita islámica. Ellos cambiaron los símbolos del cristianismo por símbolos islámicos y le añadieron los alminares al edificio. En esa época, los eruditos judíos que conocían hebreo y que vivían en Constantinopla, y los eruditos que conocían griego, que también vivían en Constantinopla, huyeron hacia el oeste, y cuando ellos huyeron, se llevaron con ellos manuscritos literarios y científicos bien importantes, y muchos de esos documentos incluían manuscritos bíblicos. Estos manuscritos ayudaron a revivir el conocimiento clásico durante el periodo del Renacimiento, y estos eruditos judíos con conocimiento en hebreo fueron de gran influencia para las nuevas traducciones de la Biblia, que ahora sí iban a poder hacerse directamente del hebreo al idioma inglés. El segundo evento en el 1455 es bien famoso porque fue el invento de la imprenta de Gutenberg en Alemania. Con la invención de la imprenta ya no habría necesidad de escribir libros a mano. ¿Y cuál creen fue el primer libro impreso en la imprenta? Así es, la Biblia fue el primer libro que se imprimió. Esta primera Biblia impresa se conoce como la Biblia Gutenberg, escrita en latín vulgata. Esta invención hizo que la Biblia fuera accesible a más personas, ya que una Biblia escrita a mano le costaba a la persona el equivalente del salario de todo un año. Pasaron varios años y en el 1516 el sacerdote Erasmo, que también era un erudito griego,
publicó una nueva edición en griego y una edición en latín más exacta del Nuevo Testamento. La meta de Erasmo era la de que toda persona pudiera leer la Biblia, desde el agricultor más humilde hasta la persona más educada. Este texto en griego de Erasmo fue la base de lo que se conoce como el Textus Receptus. Y este fue el texto usado más tarde por Martín Lutero, por William Tyndale y por las personas que hicieron la traducción al inglés de la versión King James. Hasta ahora tenemos copias oficiales en hebreo, en griego, en latín y en inglés. La próxima gran traducción fue en el 1522 por Martín Lutero, que tradujo el Nuevo Testamento en alemán. ¿Se acuerdan de Martín Lutero? Él fue quien le dio inicio al protestantismo y clavó las famosas 95 tesis en las puertas de la iglesia del Palacio de Wittenberg. Más tarde, en el 1525, William Tyndale, quien fue un sacerdote y erudito, tradujo el Nuevo Testamento utilizando el texto en griego. Sin embargo, Tyndale se encontró con un problema porque él no pudo conseguir aprobación para publicarlo en Inglaterra. ¿Y qué hizo Tyndale? Él empacó todo y se mudó a Alemania, y fue allí que imprimió Biblias y las hizo llegar de contrabando a Inglaterra, escondiéndolas en sacos de harina y de maíz. En el 1535, Tyndale publicó parte del Antiguo Testamento traducido del hebreo, que fue el lenguaje original del Antiguo Testamento. Desafortunadamente, Tyndale fue capturado en el 1536 y fue ahorcado y quemado en la vara. Las últimas palabras famosas y proféticas de Tyndale fueron: Señor, ábrele los ojos al rey de Inglaterra. Tyndale es mejor conocido como el padre de la Biblia inglesa porque su traducción fue el fundamento para la famosa versión King James. Una gran porción del estilo y el vocabulario que nosotros hoy conocemos como el inglés bíblico tuvo origen en el trabajo que hizo Tyndale. Los años de los 1500 nos trajeron aún más traducciones. En el 1535 el señor Miles Coverdale tradujo la Biblia al inglés y se la dedicó a Anne Boleyn, quien era una de las 6 esposas que tuvo el rey Henry VIII. Esta fue la primera Biblia completa que fue impresa en inglés. Recuerda que la primera Biblia impresa por Gutenberg fue en latín. Muchos de nosotros tenemos 2 y 3 Biblias en la casa, a veces tomando polvo en el anaquel, y no apreciamos los retos que tuvieron los traductores de la Biblia para hacernos llegar la palabra de Dios en el idioma que podemos comprender. Un año más tarde de la muerte de Tyndale, que fue quemado en la vara, el Señor contestó la oración de Tyndale de que le abriera los ojos al rey. En el 1537, el señor John Rogers tradujo y publicó la Biblia al inglés con el permiso del rey. Esta traducción se llama la Biblia Matthews porque John Rogers usó el seudónimo de Thomas Matthews como autor de la traducción. Un seudónimo es otro nombre que usa un autor para mantener el anonimato de su nombre verdadero. Ahora, el señor Rogers se dejó llevar extensivamente por la versión que ya había hecho Tyndale. Y de hecho, como tributo a Tyndale, en la última página del Antiguo Testamento, Rogers imprimió las iniciales de Tyndale en bloque de 2,5 pulgadas. 2 años más tarde, en el 1539, el rey Henry VIII le pidió a Coverdale que revisara la Biblia Matthews para crear lo que se conoce como la Gran Biblia. La Gran Biblia vino a conocerse como la Biblia en cadenas. ¿Y por qué la Biblia en cadenas? Esta edición de la Gran Biblia se colocó en todas las iglesias y era la Biblia que se leía en voz alta
excepto en los servicios y los sermones. La Biblia era puesta en cadenas, atada a pilares de la iglesia para que nadie se la robara. Durante esta época en Inglaterra había una gran disputa entre la Iglesia Católica y el protestantismo. La Reina María era católica y ella prohibió traducciones de la Biblia en inglés hechas por protestantes. Su reino fue un reino de mucha violencia y ella ordenó a sobre 300 hombres, mujeres y niños a ser quemados en la vara por el mero hecho de que eran protestantes. Toda esta persecución en Inglaterra causó que muchos protestantes huyeran de Inglaterra y muchos encontraron refugio en la ciudad de Geneva, que en español es Ginebra y que está localizada en Suiza. ¿Y qué versión se creó en Geneva? En el 1560 tenemos Geneva Bible. Esta versión Geneva es una revisión completa de la Gran Biblia, que era la que se encadenaba, y el Antiguo Testamento fue traducido directamente del hebreo. Esta Biblia Geneva contiene notas teológicas de eruditos protestantes bien famosos, como John Calvin, Beza, Knox y Whittingham. Esta Biblia Geneva también es importante históricamente. Esta fue la versión de la Biblia que usó Shakespeare y fue la primera versión de la Biblia que los peregrinos trajeron consigo cuando ellos llegaron a América en el Mayflower en el 1620. Regresando al año 1569, la reina Elizabeth de Inglaterra ordenó la versión Bishop. Pero en ese mismo año ocurrió algo de importancia para las personas que hablan español. Y es que en ese año, en el 1569, finalmente tenemos la primera traducción oficial en español, y esa versión es la que se conoce como Reina Valera. Esa traducción fue hecha por Casiodoro de Reina y revisada por Cipriano de Valera, y sus dos apellidos forman el nombre Reina Valera. No es que existiera una reina llamada Valera. Esta versión protestante en español se considera equivalente a la versión King James. La versión Reina Valera ha sido revisada varias veces en los siglos XIX, XX y XXI. Apenas hemos cubierto brevemente el desarrollo de las traducciones de la Biblia desde los años 400 a los 1500. Hemos notado cómo algunas traducciones utilizaron la traducción del latín para traducir al inglés y otras personas fueron directamente al hebreo y al griego para traducir al inglés. Definitivamente, el evento de la caída de Constantinopla en el 1453 provocó que los eruditos expertos en hebreo y griego huyeran del este hacia el oeste, y gracias a estas personas con conocimiento en hebreo y griego, se pudieron producir traducciones fieles al lenguaje original de los documentos bíblicos. En el próximo programa estudiaremos sobre cómo se originaron las versiones más recientes, comenzando con la versión King James, y cómo las traducciones de hoy se diferencian una de la otra. También estudiaremos el por qué la versión de los Testigos de Jehová no es una traducción que se mantiene fiel al contexto original hebreo y griego. Es mi deseo que esta serie les ayude a valorar mucho más la palabra de Dios en la Biblia y que se motiven a leerla todos los días y a meditar en la palabra fiel y verdadera de Dios. Muchos fueron perseguidos, fueron encarcelados o fueron quemados en la vara por hacer accesible la palabra de Dios en un idioma que las personas pudiesen comprender. Aprovecha el regalo y el sacrificio que otros hicieron para comunicar ese mensaje de salvación y vida eterna a un mundo que tanto lo necesita y que puede ser lleno de la esperanza que solo Dios mismo, mediante su palabra, nos puede proveer. Que Dios los bendiga y hasta el próximo programa. Chao.